Esto se compra en los años 90 y acá había prácticamente un lote baldío, ahora les voy a mostrar fotos. E incluía el lote baldío esa casita. Si bien no se pudo probar realmente que ahí hubiera vivido un esclavo, siempre empezó a difundirse acá en el barrio que era la casa del esclavo y también la más angosta de la ciudad, la casa mínima, vengan. Esta casa es de principios del 1800, del siglo XIX. Y ese fue el zaguán, tenía un patiecito, probablemente cocina hacia acá, hacia el fondo. Y la habitación arriba, que quizás fue el altillo y el patio, parte del patio de una casa mayor, que después de las epidemias ya empieza a funcionar como estructura independiente. Esperen que les abro si quieren el balcón, a ver. Que le pone el nombre Casa Mínima es Baldomero Fernández Moreno, el poeta. Una guía que escribe, es una guía caprichosa de Buenos Aires, él le dedica un capítulo a la casita porque, bueno, justamente él describe cómo era, cómo la veía al pasar y demás. Y la gente la sigue llamando así, Casa Mínima. Acá se ve revoque muy antiguo que estaba hecho con bosta de caballo, miren. Adobe mezclado barro con paja, con bosta, era como con lo que había. Y ahí se ve bien. Y acá, bueno, empiezan a entremezclarse todos los mitos, las leyendas, las historias del barrio, que son algunos de los misterios que develamos en la visita. Esas son las excavaciones. Ahí se ve el panel y la puerta. En 1755 este lote perteneció a Francisco Serrano. Y acá en una testamentaria se ve que tenía esclavos, ¿ven? Son fotos de archivo esas de la casa. La última persona que vive acá es un artesano y ahí se ve la esquina, cómo era. Acá se ve la tanguería de Don Emilio, dice ahí, y acá había una pollería. Eso era sobre la calle Defensa. Este es el cartel que tuvo la pollería. Ese es el farol que tenía la casa, ese que está ahí. Se puso una réplica, está adentro ahora. Cada objeto acá tiene una larga historia, es lo que contamos en la visita. Estos azulejos eran bueno, también otros Vicri, de acá se nota la marca donde estaban, se dejó un resto. Este es un muro que se rescató, que era parte de la estructura original. Acá hay una recreación de la tanguería que funcionó acá, la tanguería de Don Emilio. Eso es una pieza de mármol de la entrada de la imprenta Conif. Es la primera imprenta que publicó libros científicos en Buenos Aires. Esa plancha se reutilizó para grabar firmas de distintos documentos que tenemos acá. Ahí está la firma de Juan de Garay, de Juan González, Antón de Porras, Emilio Coni, que es el que tuvo la imprenta científica, Ventura Lesica, la heredera de este lote.